Señores, muy buenas tardes. Mi nombre es Elena López y estoy hoy aquí compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia sobre cómo podemos llevar a una empresa a convertirse en una compañía que sea impulsada por datos o Data Driven Decision. En esta oportunidad debo, en primer lugar, agradecer muchísimo a Fernando el gesto de haberme invitado, ¿no? Y paso a hablarles un poquito de manera breve de mí. Mi nombre, como ya les dije, es Elena López, desde la República Dominicana. Trabajo en el mundo de la tecnología desde hace alrededor de 2 décadas y específicamente con datos desde el 2005. O sea, 15 años ya llevamos en este mercado. Me considero una persona sumamente divertida, me encanta trabajar de mano con el tema del humor. Soy 2 veces, o he sido 2 veces reconocida con el premio MVP de Microsoft para el área de Data Platform y actualmente estamos ahí en una de las comunidades más chulas de aprendizaje de base de datos con SQL Server en Facebook. Justo el día de ayer celebrábamos que ya vamos por los alrededor de 5.000 miembros. Y bueno, estamos por ahí también en YouTube y con un cursito por la plataforma de e-learning Udemy. Básicamente la idea es yo traerles un poco de cómo se ve el tema, el concepto de Data Driven Decision desde el punto de vista del negocio. Vamos quizás a dejar un poquito lo técnico y vamos a ver el muñeco completo. Vamos a ver todo el escenario que nosotros necesitamos desarrollar para lograr que una empresa cumpla con ese propósito. ¿Okay? Para nadie es un secreto que el día de hoy todo lo que se está moviendo a gran escala en términos de negocio, en términos de tecnología, tiene como insumo la data. Por tanto, llegar a tener estrategias, llegar a cumplir con requisitos técnicos que nos ayuden a nosotros a tener la data como centro de nuestras decisiones, ¿verdad? Es un norte que cualquier institución naturalmente debe tener en su mira. Básicamente nosotros como humanidad estamos en la 4ª revolución industrial. Ya dije que nuestro mayor insumo son los datos y venimos desde las máquinas a vapor, por ejemplo. Luego fuimos pasando a máquinas o a líneas de ensamblaje más bien. Posteriormente tenemos ya bajo control todo lo que tiene que ver con sistemas, con software. Ya contamos con sistemas ERP, con sistemas CRM, etcétera, etcétera. Y posteriormente pasamos a la era de la humanidad donde estamos ahora, que es la industria 4.0, donde hablamos de inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, redes neuronales, etcétera. Básicamente, todos esos conceptos tienen como un insumo, tienen como elemento común los datos, pero aprovecharlos y llegar a ser una empresa impulsada por datos, a pesar de que es el sueño dorado de muchísimas instituciones, no es una tarea fácil. Yo utilizo mucho esta analogía de quiénes somos nosotros, los técnicos, frente a los datos. Yo diría que es una combinación más o menos en ese tipo. ¿Por qué? Porque regularmente creemos que vamos a desarrollar una solución basada en datos y que inicialmente, como nos cuentan que funcionan los sistemas, como nos cuentan dónde están almacenados los datos, vamos muchas veces con la falsa creencia de que va a ser una tarea fácil, pero nada más lejos de esa realidad. ¿Ok? Entonces, muchos de los problemas o de los retos, para usar una palabra un poco más suave, a los que nosotros como técnicos nos enfrentamos y a lo que las empresas hoy día se enfrentan, a pesar de que sabemos que necesitamos los datos para tomar buenas decisiones y demás, es, en primer lugar, esto viene le puedo pasar luego, compartirles la fuente, viene de una encuesta que desarrolló o que llevó a cabo la revista Harvard Business. Entonces, el primer problema que nos dice ahí es los silos de data. ¿A qué se refiere eso? Bueno,
hace alusión a que nosotros tenemos bases de datos que están en Oracle, bases de datos que están en SQL Server, bases de datos que están en MySQL, archivos que están en texto, tenemos correos electrónicos, redes sociales, dispositivos que generan data. Entonces, todo eso al final genera un reto muy interesante al momento de nosotros querer lograr convertirnos en una institución impulsada por datos. En ese sentido, no es que está mal, de hecho es algo que se escapa de nuestro alcance. En el mundo ideal pudiéramos decir, no, yo quiero tener todos mis datos montados en SQL Server o lo quiero todo en Oracle y quiero todos mis archivos en un lago de datos. Pero si vamos a la realidad de nuestro día a día, sabemos que eso es imposible. Por tanto, en base a esa encuesta, y mi opinión muy personal, es el mayor reto al que nosotros diariamente nos enfrentamos. Otro reto es la falta de exactitud y de tener datos completos, datos fiables. En esa parte voy a abundar un poquito más adelante. Hay un aspecto también que está ahí dentro de esa encuesta, ¿verdad? Que menciona mucho el tema de esa negación humana muy natural de negarnos al cambio. A veces tenemos muy buenos técnicos, se tienen muy buenas iniciativas, pero no tenemos el apoyo económico, no tenemos el apoyo logístico, no tenemos el apoyo de cara al negocio para lograr implementar soluciones de esta naturaleza. Ese también es un reto con el que nosotros tenemos que lidiar día a día, dar muchísimas explicaciones. El trabajo que hacemos de cara a los datos suele ser muy abstracto. Quiere decir eso que tú explicarlo, tú poder desarrollar, tú poder decirle de qué forma se le va a sacar provecho a esos datos, pues a veces un trabajo de semanas, si no es que de días. Ok, un paréntesis, ahí está mi perrito que siempre hace su aporte cuando estoy en vivo. Les pido disculpas por ello, ¿no? Entonces, entrando un poquito más en el tema, cuando hablamos de decisiones impulsadas por datos, no es más que la relación de nuestra estrategia de negocio con los datos para la toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aparte de la toma de decisión, los datos nos pueden ayudar a conocer mejor nuestros clientes, por ejemplo, nos pueden ayudar a entender tendencias, a mejorar los servicios, a mejorar mejores productos, a crear mejores productos, de hecho, a hacer cross-selling o ventas cruzadas, como es el caso de Amazon. Por ejemplo, cuando compramos una laptop, te dice, mira, las personas que han comprado esta laptop también prefieren este mouse, este bulto y este teclado. Eso lo hacen porque con el histórico de esos datos, saben que las personas con un perfil similar al tuyo, que tienen cierta edad, un rango de edad parecido a la tuya, el mismo género, la misma etnia y hábitos muy similares de compras, entonces en base a eso te dan ese tipo de sugerencia y todo eso es impulsado por datos. Naturalmente hay otras cosas que podemos hacer con ellos, como monetizarlos. Hay muchísimas empresas que viven de eso, recolectan datos, lo procesan. Son situaciones que se dan muy a menudo. Entonces, cuando nosotros hablamos de decisiones impulsadas por datos, ¿qué es lo que perseguimos? Bueno, nosotros perseguimos en primer lugar el autoservicio. Autoservicio significa que los usuarios puedan crear sus propias analíticas, que los usuarios se puedan servir de los datos. ¿Para qué? Para que tomen sus decisiones en base a su análisis. Ya no es ese reporte que todos los días el usuario tiene que generarlo en Excel, copiar la data en otro Excel que viene de otro sistema, hacer un cross-join o eso en Excel, no me acuerdo nunca el nombre, un lookup, hacer la unión de esos datos y empezar a hacer esa carpintería, como yo le llamo, que al final lo que genera es riesgo, porque esa data tan manoseada puede tener vicios en su adquisición, el usuario se puede equivocar, un usuario distraído, un usuario preocupado puede
lamentablemente tener ese tipo de errores, porque al final del día somos humanos. Entonces, cuando nosotros llegamos o estamos camino a convertirnos en una institución impulsada por datos, parte de lo que tenemos que tomar como norte es lograr que el usuario tenga la capacidad de conectarse de un cubo, conectarse de una metadata, conectarse de un informe y generar sus propias experiencias, sus propias analíticas. Ya básicamente podemos decir que eso de que el gerente de tal área, porque tiene 30 años de experiencia, porque se lleva de esa intuición, va a tomar una suma considerable de dinero y la va a invertir en algo, porque así se lo dicta esa experiencia y esa intuición. Se supone que ya eso es precisamente lo que estamos dejando atrás. Perseguimos adicionalmente una única fuente de la verdad. Para nadie es un secreto que muchas veces tú le pides un número a un gerente de ventas y le pides ese mismo dato a un gerente financiero y naturalmente cada uno te va a entregar en función de su experiencia, en función de su creencia, el dato como él así lo tiene concebido. Entonces, cuando tú centralizas tus datos, cuando tú tienes una estrategia de datos, ya eso pasa a un segundo grado, porque se supone que si estamos hablando de un número que se llama ventas netas, va a estar ya previamente calculado en un data warehouse, en un cubo, en un clúster de Big Data, donde sea que lo tengamos almacenado, pero va a ser un único número. Bien. Finalmente, un punto importante dentro de las cosas que perseguimos con este tipo de estrategias es eliminar la dependencia del departamento de tecnología, del área técnica. ¿Por qué se requiere eso? Bueno, el departamento de TIC es un área que todos aquí sabemos que es muy concurrida en términos de requerimientos. Entonces, si yo como un director de venta de repente se me ocurre una idea y necesito datos para tomar esa decisión en el momento, ¿cómo carajo voy a esperar 3 semanas, 2 semanas, un mes, a que el ticket que yo creé en el sistema de tickets llegue a la cola de tecnología y luego pase a ser desarrollado por un desarrollador de data, de Transact, por ejemplo? Ese reporte me lo ponen en un Excel o me lo ponen en un reporting service y posteriormente yo como usuario empiezo, me faltó esta columna, esto está mal calculado, hacerle calidad y eso. Y en ese transcurso de tiempo, pues ya la idea que yo tenía, la iniciativa, quizás no sea funcional. Por eso se habla mucho del término democratización de la data, donde ya las empresas no están cerradas como era anteriormente a que los usuarios conozcan indicadores, a que los usuarios conozcan la información. Porque cuando tú tienes usuarios que están informados, que tienen data de manera oportuna, naturalmente tu negocio va a prosperar porque se tiene una fuente fiable para la toma de decisión. ¿Ok? Entonces, aquí uno de los factores que nos impacta muchísimo, diría yo, es el tema de los costos. Cuando como técnicos vamos o se plantea quizás desde la gerencia una solución de data, desde la vía que sea, desde el área técnica o desde la dirección, suele ser rechazado muchas veces por un tema de costo. Pero mira que voy a invertir en tal cosa. Básicamente lo que yo sugiero aquí es que nosotros que estamos en el área técnica nos documentemos bastante en ese sentido. ¿Qué significa documentarse? Bueno, aprender a hacer un informe de costo-beneficio. Esto es lo que vas a gastar, pero esto es lo que vas a obtener. Que sepamos nosotros calcular qué precio paga una empresa que no tiene una estrategia de datos, que toma decisiones erradas. ¿Cuál es la posición nuestra como empresa frente a otra compañía que sí tiene desarrollado este tipo de estrategias? Y aquí hay un factor importante y es que por lo menos en el área nuestra de Latinoamérica, los desarrollos de productos de data tienen una tasa de fracaso muy elevada. Entonces, esa memoria histórica
donde el proceso falló, donde se invirtió un dinero y no se obtuvo lo que se quiso regularmente, es otro de los retos que nosotros tenemos que enfrentar para lograr recibir ese apoyo y que las empresas entiendan que esto es el hoy. Esto yo regularmente lo suelo comparar con cuando se empezó a hablar del tema de la virtualización. Quizás muchos de los que ya están aquí ahora escuchándome lo entienden como un proceso natural ya. O sea, llega un departamento y los servidores están virtualizados. Naturalmente eso no fue así. Primero venimos de tecnologías donde cada servidor estaba dedicado a una única función y teníamos X cantidad de servidores físicos, no servidores virtualizados o lógicos. Entonces, al principio esa tecnología recibió mucha negatividad, mucha negación, mucha oposición por parte del empresariado, pero hoy día, como ustedes podrán comprender, estamos aquí, es lo que se vive, o sea, todo el mundo virtualiza. Eso mismo va a ocurrir con la data. Eventualmente vamos a llegar ahí, nosotros como región, porque en países más desarrollados ya esto es incuestionable. O sea, empresas, datos, van de la mano, fin de la historia. Se habla de que las empresas que tienen, y un punto muy importante, que tienen este tipo de metodología o de framework de trabajo, obtienen hasta un 20% en el incremento de sus ventas. Es bueno que tomen eso en cuenta porque cuando van a proponerlo, que les pregunten, pero vamos a gastar, qué sé yo, $150,000 en esto. Si al final del día es un gasto, si lo ven como un gasto, como una inversión, y nosotros no tenemos los diferentes puntos para poder alegar, para poder defender la importancia de esto, entonces no vamos a lograr que nos den ese apoyo. Ahí, cuando ya tenemos el apoyo, vamos a pasar a desarrollar esa estrategia para convertirnos en una empresa impulsada por datos, ¿verdad? Aquí, si se fijan en mi pantalla, hay una flechita bidireccional donde yo identifico los datos, ¿verdad? Las fuentes de datos que voy a utilizar, pero también trabajo de la mano con cuáles son esas preguntas de negocio que yo quiero responder e ir viendo si tengo esos datos para responder esas preguntas. ¿Ok? Se establecen, por ejemplo, en pasos más adelante que les voy a explicar, métricas de calidad de los datos como tal, pero en este punto lo importante es tú poder identificar cuáles son las métricas que van a medir el éxito de ese proyecto de una empresa que va a ser impulsada por datos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, tú aquí puedes poner, mira, cuando terminemos este proyecto, vamos a imaginar que lo vamos a hacer por fase, que estamos tomando en primer lugar el área comercial y de mercadeo, por poner dos ejemplos. Entonces, una métrica de éxito es tú decir que cuando se culmine esa fase, el 95% de los reportes el usuario lo va a poder generar para esas áreas. Porque naturalmente siempre habrán cosas que no las van a pedir al área de tecnología, de esa no nos salvamos, ¿ok? Otra métrica de éxito es tú decir, bueno, con esta metodología nosotros vamos a tener un perfil de nuestros datos. Yo voy a conocer el linaje de mis datos, de dónde viene cada dato, cómo se comporta. Ok, esos son parte de los ejemplos que podemos definir en esta etapa. Otro factor muy importante, sumamente importante, es que aquí todos los datos cuentan. Regularmente nosotros pensamos en datos y es un asunto, como les decía ahorita, mucho de la región. En lugares donde ya van un poquito más avanzados en este aspecto. Cuando tú les hablas de datos, piensan hasta en los logs de los servidores, por ponerles un ejemplo. A nosotros nos hablan de datos y nos vamos inmediatamente al select en nuestra cabeza, a la tabla en SQL Server, a la tabla en MySQL, a la tabla en Oracle. Sin embargo, hay otros datos que nosotros debemos considerar para hacer buenos análisis, porque si estoy, por ejemplo, analizando el comportamiento, como decía ahorita, de mis clientes y no tengo esa capacidad de analizarlo quizás desde otra óptica, como por ejemplo los correos que ese cliente envía, los tweets en los que ese usuario nos da mention,
los comentarios que hacen Facebook, por ponerles un ejemplo, entonces estoy haciendo un análisis que está incompleto, porque solamente estoy viendo al cliente desde el punto de vista de sus ventas, de sus compras, perdón. ¿Okay? Entonces debemos de empezar a considerar que tenemos datos no estructurados que son alrededor, esto está ya más que demostrado, el 95% de los datos de cualquier institución no están estructurados. Si te pones a pensar en la cantidad de PDFs, de Excel, de correos electrónicos, de cuentas de redes sociales, como mencionaba ahorita, de videos, etcétera, etcétera, te vas a dar cuenta que realmente es como te estoy contando. ¿Ok? Entonces, hablando un poco de los datos, nosotros debemos establecer, como decía ahorita, métricas de calidad de los mismos. Eso significa yo poder identificar cuáles datos están nulos, cuáles datos tienen outliers, cuáles son duplicados, cuáles datos tienen un problema de integridad, o sea que representan un mismo valor pero están escritos de forma distinta, cuáles datos hay lamentablemente que revisar de forma manual, etcétera, etcétera. Aquí hay un problema de fondo, más que de forma, diría yo, y es que la rapidez con la que a veces se implementan los sistemas no se hace un análisis funcional previo que se adapte a los procesos empresariales. Lo que hacen es que instalemos software, que adquiramos sistemas informáticos que no cumplen con el objetivo empresarial y que permiten muchos valores nulos, que permiten que el usuario escriba, por ejemplo, en las direcciones de manera abierta. Ya luego entonces quiero yo tener un reporte por provincia, por municipio. No recuerdo qué división utilizan ustedes en Colombia, pero en el caso nuestro, cuando se habla de municipio y de provincia, un desastre regularmente en las bases de datos. Eso es un problema que nos aqueja absolutamente a todos. Entonces, cuando se está trabajando la experiencia en proyectos de data, la experiencia me dice que nosotros nos pasamos de entre un 70 a un 80% del tiempo limpiando y recolectando datos. ¿Ok? Entonces, entender esa parte, de qué manera yo voy a identificar, utilizando estadísticas muy básicas, cuáles son esos números que están ahí, pero que quizás no representan una realidad, o sea, que están fuera de rango, cuáles son los datos que están nulos, cuáles datos simplemente no me sirven en mi analítica y de qué forma nosotros vamos a entregar ese informe a la gerencia con una métrica donde se midió la calidad de cada dato y decirle, mira, tú de repente quieres hacer un sistema analítico que tome decisiones de manera autónoma y que le envíe sugerencias por el correo electrónico a un cliente, pero nosotros tenemos únicamente un 20% de correo electrónico válido. Y un 20% muchas veces no nos ayuda a tomar una buena decisión. Entonces, entender esas cosas, datos, como muestro ahí en pantalla, temas de consistencia, si los datos están o no estandarizados, si cumplen o no con su objetivo, es parte de nuestro rol en este tipo de iniciativa. Hay que conocer los datos, hay que establecerle sus métricas, qué tan fiables son, qué tanta calidad tienen, y en función de eso, entonces el proyecto tiene o dos opciones que se ejecutan en paralelo o una tras de la otra, que es corregir los datos para hacer una especie de campaña, se corrige y se retoma el proyecto, o se pueden hacer en paralelo o simplemente sigo adelante porque cuento con datos que están debidamente íntegros. Bien. Parte importante hoy día de las decisiones impulsadas por datos es la gestión de los mismos, conocido por ahí como gobernabilidad o gobernanza de datos, dependiendo del autor, donde nosotros vamos a velar por el tema de la calidad. Se está utilizando mucho con aplicaciones rápidas, tener softwares o pantallitas muy sencillas para el curetaje de datos, de forma tal que una empresa que está impulsada por datos, ya eso forma parte
de su cultura laboral, ¿ok? Entonces, esos usuarios que están trabajando con esos sistemas diariamente me van a ayudar a mí a ir corrigiendo las cosas que ellos ven mal. Entonces, yo de repente tengo una pantallita súper sencilla, una pantallita web, donde la persona puede navegar en los datos y si ve algo malo, lo corrige. Eso queda naturalmente con un log que indica quién hizo el cambio, qué fue lo que cambió. Y ahí vamos mejorando la calidad de los datos. Forma parte de la gestión de lo mismo. El tema del almacenamiento. Cuando por lo menos del lado de analítica, cantidad no implica calidad. Quiere decir eso que de repente se puede gestionar para tener 4 años de histórico en lugar de tener los 20 años de historia que tiene la empresa. Eso naturalmente no lo decidimos nosotros, lo decide ya un equipo con más experiencia de cara al negocio. ¿Por qué? Porque el mundo cambia, el negocio cambió y de repente esos datos de 10 años atrás, de 8 años atrás, no me ayudan mucho en mi toma de decisión. Entonces, lo que voy a traer a mi área analítica para llegar a ser una empresa impulsada por datos son esos datos que realmente me están impactando en mi realidad de hoy día. Y naturalmente, se gestiona el tema del control y de la seguridad. ¿Quién tiene acceso a ver cada cosa y hacer cada cosa sobre los datos? Hablaba ahorita de que ciertamente hay mayor apertura a que los usuarios vean información, ¿verdad? Mencioné el término democratización de los datos, pero naturalmente hay cosas que tenemos que controlar, porque una información en las manos equivocadas puede traer consecuencias que no necesariamente pueden ser buenas para la empresa o para el negocio. Entonces, ya cuando estamos desarrollando los modelos, ya sea se van a hacer cubos, sí, se van a hacer cubos, se van a hacer modelos de Machine Learning, excelente, y todo lo demás, pero es algo que se debe de planificar. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Aquí lo que miramos inicialmente es dónde estamos, porque he visto empresas que con el término de moda que está en su momento, el que fuera y para lo que fuera, lo quieren implementar. Pero hay un tema que yo siempre se lo pongo sobre la mesa a mis clientes. Es ¿qué tienen ustedes? Porque si tú no tienes un cubo, por ejemplo, donde el usuario pueda arrastrando y soltando, filtrando datos, construir sus propias experiencias, no puedes estar preparado para el siguiente paso. ¿Ok? El mundo de los datos funciona de esa forma. En primer lugar, tú tienes ese bloque de información donde tú estás viendo lo que pasó. Lo pusiste en reportes, lo pusiste en un cubo, tienes dashboards hechos en Power BI, tienes listas de distribución que le llega a la gerencia todas las mañanas, una serie de indicadores sobre el estatus de las ventas, de la finanza, de la logística, de cualquier otra área. Excelente. Entonces, cubriste esa parte, que es donde en Latinoamérica, donde estamos la mayoría. Entonces, vamos a ese segundo escalón que yo voy a tratar de hacer analítica un poco más avanzada, quizás implementar soluciones de correlación, ver temas de análisis predictivo, ¿verdad? Con alguna regresión lineal. Ya ahí el usuario va aprendiendo, va confiando en los datos. Y parte de esa estrategia que queremos ir creando se va volviendo parte del usuario, se va empoderando. Que no es lo mismo que si llegamos con una solución llave en mano y le ponemos eso al usuario ahí sin ningún criterio, sin que él vaya generando esa propia confianza. Regularmente abandona la solución y vuelve a su metodología de trabajo anterior, donde simplemente él baja su dato Excel y hace sus propios análisis ahí de una manera manual, porque la herramienta no le dimos el tiempo para generar confianza. Entonces, dijimos, dato histórico, reportitos, todo muy bonito, arrastramos, soltamos, filtramos, luego pasamos a la etapa de hacer análisis predictivos, analítica un poco más avanzada con estadística y tal.
Y posteriormente hay otros tipos de soluciones que involucran datos, como es la analítica prescriptiva, donde en base a mis datos pasados, ya yo no voy a investigar qué pasó, porque ya eso lo tengo. No voy a investigar cuánto pasará o qué pasará, sino que ya yo voy a identificar por qué pasó eso, o cómo yo puedo hacer que eso suceda. Entonces ya eso es como el último eslabón, ¿ok? De cara a los datos hay otras soluciones. Cuando desarrollamos modelos como Internet de las Cosas o IoT, donde podemos ver en tiempo real datos de nuestros dispositivos conectados, ¿verdad?, naturalmente a hubs que procesen esos datos en live streaming y podamos obtener insights y tomar decisiones en el momento, de manera automática, naturalmente, sobre esos datos. Eso se utiliza muchísimo en el mundo de la aviación, en el mundo de la electrónica, sus celulares, en las fábricas. De hecho, hoy día todo lo que fabrican motherboards, carros, equipos en general de electrónica utilizan este tipo de tecnología con datos para poder hacer análisis predictivo e identificar si una pieza va a salir defectuosa, si una máquina hay que darle mantenimiento, como es el caso de los aviones, y otro tipo de decisiones que se pueden tomar con esos datos. Ese tipo de modelos no tienen nada que ver con el modelo tradicional que nosotros conocemos de hacer un data warehouse y tal. Hay framework para el almacenamiento y el procesamiento de Big Data, como a lo que aplicaría este caso, que naturalmente se salen un poco de lo que ya nosotros conocemos. Pero al final del día, la base es siempre la misma. Necesitamos datos de calidad para tomar una muy buena decisión. Y tomar decisión no implica que esa decisión la tome el humano, ¿ok? Esa decisión la puede tomar una máquina, como es el caso que les mencionaba ahorita del Internet de las Cosas, que va a procesar datos, grandes volúmenes de datos en tiempo real, y en función de lo que está ocurriendo, entonces va a ser una cosa o va a ser otra, que puede ser una simple alerta por correo electrónico o por SMS, por ejemplo. En el tema de la infraestructura, cuando hablamos de decisiones impulsadas por datos hoy día, la nube tiene un papel muy protagónico, porque el boom de la data se da precisamente porque tenemos la capacidad de procesamiento que tenemos hoy día. Porque es bueno que ustedes sepan que esos algoritmos de Machine Learning, estas fórmulas estadísticas y demás, matemáticos, todos esos teoremas, fueron o se empezaron a descubrir y a documentar a mitad del siglo pasado, mayormente por los lados de la India. No se había llevado a computación a gran escala como lo tenemos hoy, porque por la capacidad o la falta de capacidad para procesar ese gran volumen de datos. Pero ya hoy con la nube tenemos ese tipo de procesamiento muy rápido, muy eficiente, que nos ayudan a nosotros a realizar esas tareas mucho más rápido y a entregar una propuesta de valor con los datos de manera oportuna en el tiempo que se requiere. Hay, dentro del tema de la infraestructura, me gusta siempre hacer mención a los servicios de terceros. Ya les comenté que estos son fórmulas que regularmente vienen de una misma base. Es como que SQL Server me da a mí una función que se llama Upper para yo convertir todo a mayúscula, pero que yo diga, no, yo la voy a escribir. Yo voy a escribir mi función para convertir una palabra de minúscula a mayúscula. No tiene sentido porque no estoy siendo eficiente. Lo puedo hacer quizás como hobby en algún momento, pero para mi trabajo real, si ya tenemos algo con lo que contamos, ¿por qué a veces queremos desarrollarlos nosotros desde cero? En el caso de Machine Learning, en el caso de Deep Learning, de reconocimiento de imágenes, reconocimiento facial, de minería de texto, etcétera, etcétera, nosotros tenemos ya varias soluciones de empresas muy grandes como AWS, como
Azure de Microsoft como el propio Google, donde se nos dan empaquetados para nosotros poder desarrollar soluciones de Big Data, soluciones de Internet de las Cosas, soluciones de Data Warehousing moderno, como se llama actualmente, el tema del Data Warehouse. Entonces, la pregunta que suelo hacerme es, ¿por qué a veces nosotros mismos como técnicos no vamos de cara a estas tendencias, sino que queremos hacer todo manual, queremos hacer todo desde cero y no nos apoyamos en eso que ya tenemos ahí? Entonces, construir una solución de Internet de las Cosas, o le voy a poner un caso particular. Yo conozco a alguien, perdón, voy a beber un traguito de agua. Conozco a alguien que implementó una solución de Machine Learning y el desarrollo duró 3 meses. 2 meses aproximadamente, perdón, fueron adquiriendo los datos, entendiéndolo, limpiándolo, ¿verdad? Ya les había dicho que aproximadamente el 70-80% del tiempo se nos va a ir en eso. Y, perdónenme, señores, yo tengo un tema de alergias y evidentemente me va a empezar a molestar ahora. Entonces, esa persona logró ese desarrollo en el tiempo que les dije, 3 meses aproximadamente. Cuando una de las empresas grandes que les mencioné desplegó un servicio que se llama Automated Machine Learning o Machine Learning automatizado, esa misma persona hizo la prueba y lo que le tomó ese tiempo desarrollar lo hizo en menos de 6 horas utilizando esta solución. Entonces, es importante que nosotros conozcamos qué hay en el mercado, qué hay, cuál es el costo y que podamos sobre todo aplicar ese tema de costo-beneficio para las empresas. ¿Qué nos conviene más? Durar un tiempo desarrollando algo que posteriormente va a pasar a producción y que como el negocio cambia, los datos cambian, el entorno cambia y todo el mundo es muy cambiante, entonces esos modelos analíticos van a necesitar ir mejorándose, ir adaptándose. Entonces, si vamos a tomar cada vez que necesitamos hacer esa readaptación, imaginemos que vamos a usar el 40-50% del tiempo que nos tomó el desarrollo original, entonces ya ustedes podrán ir calculando cómo va a ir caminando nuestra empresa. Por eso este tipo de soluciones está teniendo una acogida tan grande por parte de científicos de datos, analistas de datos y personas relacionadas al área de datos en general. Finalmente, Fernando, ya puedes ir poniendo disponible la sesión de preguntas, por favor. Quería hablarles que es sumamente importante después que nosotros aplicamos una solución de datos, empezar a transformar y actualizar los procesos empresariales que giran en torno a esa parte que automatizamos, a esa parte que creamos, para que la empresa no se quede desactualizada en ese sentido. O sea, mira, ok, chévere, tú como usuario usabas este reporte que bajabas desde Excel, desde SAP, por ejemplo, Excel, etcétera, etcétera, muy bien, chévere. Pero ahora debes de empezar a dejar de usar ese reporte. Vas a tener te vamos a dar 6 semanas para que puedas hacer comparaciones entre lo nuevo que te estamos entregando y tu reporte anterior. Pero en 6 semanas eso se va a desmontar. Y esos procesos, esa cultura organizacional va cambiando y naturalmente debe quedar documentada. Recomendaciones, aunque no lo puse en el slide, cuando vayan a hablar de proyectos de esta naturaleza, no se vayan a querer cambiar la empresa del todo. Regularmente estos son proyectos a mediano plazo. No se logran en 3 meses, no se logran en 6 meses, en primer lugar. En segundo lugar, tomen como principio el darle prioridad a aquellas áreas por donde entra el dinero. Regularmente eso está muy ligado a las ventas y a tu conocer el cliente. Ok, después trata de cambiar a un área impulsada por datos, aquellas de control interno, áreas internas,
que dan soporte a esa parte por donde entran las ventas. ¿Okay? Hay áreas que son auxiliares como recursos humanos, qué sé yo, no se me ocurre ninguna otra. Imaginemos que tenemos un área de relaciones públicas, genial, todo está perfecto, pero vamos a empezar por las ventas, vamos a conocer nuestros clientes y posteriormente, ¿qué le da soporte a las ventas? Bueno, la venta le da soporte logística, le da soporte en finanzas, le da soporte en mercadeo, etcétera, etcétera. Ok, terminamos entonces con esa primera parte, vamos a tomar esa área. Y de esa forma nosotros vamos a ir desarrollando una empresa, la llevamos a ser impulsada por datos y va generando confianza en esa información que nosotros estamos desarrollando, y naturalmente cuando vengamos a darnos cuenta en un plazo, imaginemos 2 años y medio, 3 años, ya vamos a tener una empresa casi totalmente impulsada por los datos. Dejo abierta la sesión de las preguntas, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, y me disculpo por 2 cosas, por la tos y por el perrito por allí ladrando. Ok, entonces si alguien tiene una pregunta, naturalmente me encantaría. Aquí dice, desde tu experiencia y con el tema del COVID, ¿en qué casos de uso aplicarías DDD? Mira, el que me conoce a mí sabe que yo me cuido mucho de no dar opiniones sobre áreas de las que no conozco mucho. Con el tema del COVID no me he atrevido a hacer ni siquiera un dashboard, a pesar de que me han pasado ya varios datasets de ejemplos. Me dicen, mira Elena, con el COVID y tal. Si tú me preguntas a mí, mi opinión, lo que están haciendo los científicos de datos está genial a nivel mundial. He visto análisis, de hecho, aquí en República Dominicana hubo una joven que hizo un análisis que a mí particularmente me gustó muchísimo. Hablaba de temas de género, de temas de geolocalización, a quién está afectando más. Hablaba del factor de edad, porque en mi país difiere mucho el promedio de edad en Italia, por ejemplo. Entonces ella hacía ese tipo de análisis. O sea, a mí lo que los científicos de datos, lo que los analistas de datos están haciendo, me parece genial, excelente. Humildemente creo que el reto mayor de nosotros es que nos estamos enfrentando a algo que no conocemos. Entonces, cuando tú ves países que son muchísimo más desarrollados que nosotros y que tienen una historia, ¿verdad?, en términos de salud, mucho más grande que la nuestra, y tú lo ves con cierto nivel de desorden, por llamarlo de esa forma, o de descontrol de la situación, ya tú te podrás imaginar que realmente para todos es un caos y para todos es un monstruo. Pero yo entiendo que sí, que se están haciendo muchísimas aplicaciones chulitas desde la data que sale de los respiradores artificiales hasta las estadísticas que envían los gobiernos sobre los infectados, curados, fallecidos, etc. Entonces, ¿cómo podemos hacer? La siguiente pregunta, un levantamiento de datos. ¿Cómo podemos hacer, se me perdió, un levantamiento de datos de una comunidad para saber su comportamiento económico y social? Bueno, mi especialidad es ingeniería de datos. Ahí, para hacer un estudio de esa naturaleza, naturalmente se necesitaría un equipo, porque ahí en esa parte regularmente nosotros ocupamos una persona que sepa generar encuestas. ¿Cuáles son las preguntas que se van a hacer para colectar esa data? Se necesitan, entonces, ya nosotros colectamos la data, la pusimos disponible para el análisis, pero hay personas que tienen esa especialidad de analizar esos datos. Y en función de lo que te arroje, esa encuesta, entonces tú vas a pasar a la parte de toma de decisiones. La siguiente pregunta, ¿qué pasa si a la persona que se le envían los reportes no maneja muy bien Excel y otros productos de Office? Siempre habrá que hacerles sus reportes con Power Pivot. Ahí lo que yo opino es que cuando nosotros hablamos de decisiones impulsadas por datos, ¿verdad?,
una empresa que tome decisiones impulsadas, basadas en los datos, debe tomar en cuenta que hay que entrenar a las personas. ¿Ok? Y nosotros, como técnicos, tenemos que estar muy claros de que habrá una resistencia al cambio enorme. ¿Qué significa una resistencia al cambio? Significa que tú vas a tener usuario que te dice, yo tengo toda la vida haciendo esto así y simplemente no lo voy a utilizar. Yo he tenido casos que ni para qué le cuento, o sea, yo en alguna oportunidad me vi en la necesidad hasta de evaluar si íbamos a utilizar un software que se llama Subversion, que dejó de usarse ya no sé hace qué tiempo, para guardar las versiones de un proyecto, porque había una persona de cara a la organización que decía que eso era lo que había que utilizar. Entonces, a veces uno tiene esas batallas y ahí la decisión no nos corresponde a nosotros, pero decisiones impulsadas por datos, ¿qué es lo que se va a utilizar? Porque parte de tu democratizar la data implica que el usuario muchas veces pueda elegir sus herramientas. Mira, se hicieron estos KPIs en Power BI, pero el usuario dijo que lo quiere en Excel. Entonces, por eso tú tienes una capa intermedia entre el reporte, que en este caso fue en Power BI, y la data. Vamos a decir que tenemos unos cubos hechos en Analysis Services. Entonces ya el usuario se va a conectar a esos cubos desde la herramienta que él previamente elija. La demanda de ciencia de datos aumentará o disminuirá. Mira, esto va con COVID o sin COVID, y se los doy como consejo. Esta carrera ahora es que está en su repunte. Y mientras más ustedes se especialicen, mientras más ustedes aprendan la base conceptual, porque fíjense que yo estoy aquí hablándole de un tema en el que yo no he mencionado un query, no he mencionado una base de datos, no he mencionado un servidor. ¿Ok? Le estoy hablando de conceptos. Cuando nos enfrentamos a un proyecto de esta naturaleza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta carrera tiene un déficit en Estados Unidos. La última vez que vi este dato, hace alrededor de 2 años, siempre prometo cuando hablo en público que lo voy a refrescar y se me olvida luego buscarlo, pero se hablaba de que por cada 5 personas, que por cada 20 personas para trabajar en datos, sin importar el área, ya sea científico, analista, ingeniero, DBA, aparecen únicamente 5. ¿Ok? Y eso es en Estados Unidos. Imagínense en el área nuestra. Mi testimonio es que cada vez que yo necesito personas, tengo que entrenarlas. Tomo jovencitos que tengan actitud, que tengan deseo de aprender, y empezamos un proceso de entrenamiento con el equipo de trabajo. Bueno, ya esa persona en un plazo, en un corto espacio de tiempo, trabajando de mano con un senior, entonces ya está listo para trabajar. Pero sí, está siendo muy bien pagada y hay muchísima demanda a nivel global. A nivel organizacional, claro que sí, también. Luego de analizar las aplicaciones, las implementaciones que tiene el mercado, AWS, Google, Azure, que me ahorran tiempo a la hora de crear soluciones y a la que internamente puedo desarrollar, aunque tome más tiempo. Si las implementaciones externas no se adaptan a ciertas necesidades en un 20%, digamos, ¿deberíamos implementar ambas? No. Se supone que para eso nosotros hacemos nuestros análisis. O sea, yo tengo un proyecto y yo voy a buscar algo que cumpla con eso. Porque implementar cosas a media, yo me opongo totalmente. Por eso tenemos sistemas que no se tiene una columna que guarda el correo electrónico, sino que la guardamos en otra columna que dice observaciones. Y ahí ponemos el correo, pero esa columna no se valida y el usuario escribe cualquier cosa y al final tenemos datos inválidos por ese tipo de decisiones. Nosotros, si no cumple, entonces mira, en el negocio tenemos esta opción, cumple un 80%, como tú mencionas, o tenemos esta opción de desarrollarlo donde sí tendríamos todo. Ahora tú decides como empresario o como tomador de decisiones. ¿Cómo podemos contactarnos para poder, mira, yo voy a poner en pantalla la parte de la comunidad? Yo siempre ando por ahí, vuelvo allá, aquí está, por ahí me encuentran.
Yo regularmente posteo, escribo. Hay personas por ahí respondiendo preguntas 24/7, siempre con muchísimo deseo de cooperar. Documentación y los tags de un equipo de data. En mi equipo nosotros usamos Teams y en Teams hay una pestaña que tú puedes a agregar que se llama Planner y ahí hacemos la planificación. Pero yo no voy a abundar mucho en ese tema. Regularmente yo no gestiono los proyectos. Eso lo hace otra persona. Pero lo hacemos por él, básicamente. Y para el cliente se le entrega una planificación utilizando Project. En Teams tenemos una pestaña también que nos permite guardar wikis para las notas y están todos los documentos y el chat relacionado a un proyecto en un único sitio, porque esa es una de las reglas. Un proyecto tiene su canal en Teams y sobre ese canal es que vamos a chatear cualquier cosa sobre ese desarrollo para tener toda la información centralizada en un único sitio. Conocimientos básicos para una ingeniería de datos. Una carrera de ciencia de datos. El científico de datos regularmente sabe de extracción, de transformación y de datos y sabe temas de estadística, algo de matemática y lógica de programación. Ahora mismo se está utilizando muchísimo Python. Hay otros lenguajes como R o R que ha estado liderando el tema de analítica por muchísimos años, me parece que más de 15 años, y ahora mismo está como que peleándose un poco con Python. Y esos son básicamente los lenguajes. Bien, yo creo que ahí terminamos con el tema de las preguntas. No se me quedó ninguna. Alguien dice por ahí que no pregunta porque le tiene respeto a Tyron. Buenísimo. No, yo creo que ya las preguntas fueron respondidas. Agradecerles infinitamente nuevamente a Fernando, que me ha tenido muchísima paciencia estos días, ¿verdad? Que me escribe algo y yo tardo 6 horas en responderle. Pero bueno, por aquí estamos, que es lo importante. Y a cada uno de ustedes, nuevamente, gracias por escucharme, por estar aquí y por sus preguntas. Ahí están los datos de la comunidad. Ese grupo de Facebook a mí particularmente me gusta muchísimo porque los que están aprendiendo llegan con una duda, reciben respuestas. No existe un ambiente como de burla, como esa pregunta es tonta, ni mucho menos. Y los que están más avanzados en términos de experiencia siempre están ahí prestos a ayudar. Yo inicié la comunidad hace unos 3 años, 4 años, me parece, 4 años, y soy ahora mismo la que menos responde. Muy raro yo tengo alguna interacción, porque cuando yo vengo a ver una pregunta ya tiene 16 respuestas, o sea que ya resolvieron el problema. Pero estamos por ahí, a la orden, cualquier cosa. Está también mi Twitter, creo que lo puse en el primer slide, si no me falla la memoria, exactamente. Y por ahí podemos conversar también. Señores, un abrazo a todos y que tengan un excelente resto de la tarde. Se me cuidan mucho.